Una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en la siguiente tabla. Pablo y Claudio. Pregunta 1. ¿Cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Comprendemos el problema. 1. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? El entrenador debe seleccionar a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo. 2. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Corresponde a los últimos 5 partidos. 3. ¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación? Elegir uno entre dos jugadores para que juegue el partido final, considerando la efectividad de su juego a partir de los datos de la tabla. 4. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca del centro de la muestra ordenada y describen a todo el conjunto de datos con un solo valor. Las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Describe los procedimientos que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Primero, hallar la media aritmética o también llamado media de los puntajes que obtuvo cada deportista. Segundo, calcular la mediana de los puntajes que obtuvo cada deportista. Tercero, calcular la moda e interpretar los valores hallados. Y por último, identificar el deportista que debe elegir el entrenador para el deportivo decisivo. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. Ordena de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio en los 5 partidos. Como podrán observar, Pablo sacó 14, 14, 10, 6, 20 y Claudio 12, 16, 13, 15, 14. Vamos a ordenar primero el puntaje de Pablo, sería de 6, 10, 14, 14, 20. Y en el caso de Claudio, 12, 13, 14, 15, 16. Ya está ordenado de forma creciente. 2. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Calcula la moda de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Si me está diciendo que la moda es el valor de la variable que más se ha repetido y que tiene mayor frecuencia, en el caso de Pablo, ¿quién se repite más? ¿Quién tiene mayor frecuencia? Pues es el puntaje 14. En el caso de Claudio, no hay ninguno que se esté repitiendo, no hay ninguno que tenga mayor frecuencia. En este caso voy a decir que la moda de Claudio es amodal, que quiere decir que no tiene moda. 3. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número impar de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Calcula la mediana de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Ojo, te está señalando que para hallar la mediana hay que ordenarlo, que es una secuencia ordenada. Esa secuencia ya lo hemos hecho anteriormente. Ahora, dice que si hay una cantidad impar, lo que se encuentra en el centro viene a ser la mediana. Si tú pones a contar 1, 2, 3, 4, 5, tenemos una cantidad impar de datos. Eso significa que este 14 que está en el centro es la mediana, pues, de que sacó el puntaje Pablo, 14. En el caso de Claudio también ya está ordenado y también es una cantidad impar, por lo tanto este centro, que es el 14, viene a ser la mediana de Claudio. Pero si hubiera pasado que estos datos sería una cantidad par, tú lo que tienes que agarrar es los dos supuestos centros y sacarle el promedio, o sea, sumar los dos y dividirlo entre 2. 4. La media aritmética es el promedio de los datos. Se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra por el número de datos. Calcula la media aritmética de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. En este caso, si quiero sacar la media de Pablo, me dice hay que sumarlo y dividirlo entre la cantidad. Si yo me pongo a sumar 6 más 10 más 14 más 14 más 20,
y lo divido entre 5, voy a obtener la media aritmética o también llamado promedio o media. Empezamos a sumar. 6 más 10, 16. 16 más 14 es 30. 30 más 14 es 44. Y más 20 saldría 64. Que dividido entre 5 me está dando aproximadamente 12,8. En el caso de Claudio hago el mismo procedimiento, me pongo a sumar 12 más 13 más 14 más 15 más 16 entre 5. 12 más 13 es 25. 25 más 14 es 39. 39 más 15 sería 54. Y 54 más 16, 70. Y 70 entre 5 sale 14 exactamente. 5. Organiza en la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calculaste. Bueno, esta información ya la hemos obtenido. Voy a colocar la media de Pablo, la mediana y la moda. De igual manera en el caso de Claudio, pero en Claudio la moda no tiene. 6. Describe lo que observas en los resultados de la tabla. O sea, aquí. ¿Qué vamos a describir? Que el valor del promedio aritmético es mayor en Claudio, las medianas son iguales y la moda solo encontramos en los puntajes logrados por Pablo, mientras que Claudio no, porque no tiene valores que se repitan. 7. ¿A qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo? Explica. Tendría que elegir a Claudio, porque su promedio es mayor al promedio alcanzado por Pablo y el valor de las medianas son iguales. Entonces acá la decisión lo está tomando en función del promedio, y como Claudio tiene un promedio mayor, él debe ser el jugador que debe ingresar. En el caso de reflexionamos sobre el desarrollo, uno dice, de acuerdo con tu respuesta a la pregunta 7, lo que acabamos de hacer reciencito, de ejecutamos la estrategia o plan, ¿por qué no escogió al otro deportista? Justifica tu respuesta. A ver, voy a decir porque el promedio de Pablo es menor con respecto al Claudio y sus resultados son muy variados o muy dispersos. A ver, acá ya tocamos otro punto. ¿Por qué otro punto? Ya sabemos que Claudio sacó un puntaje mayor en respecto al promedio, pero cuando yo te digo que sus resultados son muy variados me refiero a esto. Si tú miras la tabla, Claudio tiene un puntaje, un promedio mejor dicho de 14 y Pablo de 12,8. Pero ¿por qué con Claudio? ¿Y por qué no Pablo si Pablo llegó a sacar 20 puntos? Es que lo que pasa al decir yo que son muy dispersos, muy variados sus datos, significa que no se sabe con exactitud si siempre será 20 o a veces podrá ser 6. Entonces mira, de 6 a 20 hay mucha diferencia, mucha variación de sus puntajes. Por lo tanto, como hay mucha variación, el promedio no es tan alentador. En el caso de Claudio, sus puntajes son casi parejos. Por eso, su promedio de Claudio es la mejor decisión para que este jovencito pueda ingresar.